Partimos rápidamente con la presentación de los panelistas. Empezamos las damas: Rocío Sánchez Sandía, que es legisladora porteña por la Coalición Cívica; Leandro Barolo, que es referente bonaerense de Proyecto Sur Barrial; Martín Olmos, que es secretario de Juventud del PJ en la Ciudad de Buenos Aires; y Ezequiel Fernández Langan, que es legislador porteño por el PRO. Que creen ellos hoy, que son los que importa que hablen, que los jóvenes están capacitados para ejercer cargos que tienen así. Primero, muchas gracias por la invitación a todo el equipo de Política Argentina y también a la asistencia a todos los que están acá. Me parece hoy por hoy que la responsabilidad en la gestión o en la función pública, yo en este caso soy diputada de la ciudad, en la gestión ejecutiva, o sea, en un cargo que requiere de la idoneidad de la persona que fue designada a tal efecto, en tal ámbito, en tal cargo, digamos, esas puntualidades dependen de la idoneidad puntualmente. A mi entender no dependen si es joven, mujer, varón, dependen puntualmente de la idoneidad. Obviamente conocemos y sabemos que los jóvenes le entregan a cualquier instancia tal vez un plus por su capacidad creativa a desarrollar, hoy por hoy, por su capacidad de coordinación y articulación, por comprender la transversalidad a veces de algunas temáticas, que en algunas ocasiones personas que han desarrollado las distintas gestiones en el mismo lugar se quedan como compartimentos estancos. Y puntualmente lo planteo. Hoy a la mañana concurría a una audiencia judicial por el tema de la salud en los barrios de asentamientos urbanos o villas de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, y estaba junto a tres sanitaristas, uno tal vez de los tres sanitaristas más importantes, que es el doctor Crescenti, director del SAM, estaba con el ministro Lemus y también con el encargado del área operativa de los CESACs, personas que han desarrollado ya desde los 20, ya hace más de 20 años, la categoría de sanitarista, la categoría y las cuestiones de la salud pública, pero tomaban la salud como un compartimento estanco. Entonces, había entre, por lo menos, representando a una asociación civil, la Asesoría General Tutelar, y yo como parte interesada y actora de la causa, los tres, lo primero que planteamos fue la articulación, la falta de articulación de los distintos estamentos que debían acompañar tal vez este conflicto en la salud pública. No era la visión de personas que hoy tienen 20 años de experiencia, tal vez sí era la visión de quienes hoy entendemos la política como un espacio de articulación. Me parece, vuelvo a decirlo, es la expertise, es la capacidad, sin lugar a dudas, tenemos que tomar la experiencia del otro, pero hoy por hoy los jóvenes me parece que sí estamos capacitados en tanto y en cuanto sepamos de la temática según un cargo ejecutivo, sepamos de la responsabilidad de tomar ese cargo ejecutivo dentro de lo que es el relacionamiento y la articulación, dentro del ámbito legislativo sepamos también y comprendamos también la carga de representación que tiene el pueblo, y en eso no solamente yo soy legisladora y soy vocal en 5 comisiones, pero no solamente puedo hablar de mis 5 comisiones, tengo que conocer hoy por hoy la realidad de toda la Ciudad de Buenos Aires. Y me parece que dentro de la militancia política y dentro de la militancia social, los jóvenes que desean estar en estos cargos públicos deben prepararse para, y eso hoy por hoy, la falta de formación de la militancia y la falta de formación de muchos jóvenes sí se evidencia, y eso es algo que me parece que queda pendiente. Hay una falta de capacitación para determinados temas y hay jóvenes que aceptan cargos públicos sin estar capacitados para desarrollarlos, y obviamente son ineficientes. Y obviamente también me parece que el cargo político y la designación también tiene que estar en quien lo designa. Si yo hoy tengo la posibilidad de designar a alguien, tengo que también, más allá de su edad o de su género, tengo que comprender que esa persona tiene que estar 100% capacitada para desarrollar
su tarea. Si no, no hay juventud y no hay género que valga. Seguramente no lo va a estar haciendo como lo necesita la responsabilidad y el cargo y el ámbito lo necesita para su función. Bueno, primero saludar a los que organizan esto. Nos parece muy interesante la oportunidad que nos demos de debatir todos estos temas. Particularmente pensamos el tema de la juventud, primero empezar a enfatizar qué quiere decir ser joven, ¿no? En primera medida tendríamos que estar hablando de que por nuestra propia naturaleza tenemos gran parte de la vida por delante, es decir, que proyectamos, tenemos aspiraciones, proyectos. Y en ese sentido es que en lo político o en las construcciones sociales se va a expresar con esa misma naturaleza, ¿no? Que la juventud por su naturaleza tiene un ímpetu transformador. En nuestra historia, yo diría ya desde los comienzos, los jóvenes en distintos momentos tomaron mucho protagonismo, desde el inicio del movimiento obrero, pasando por la reforma universitaria, y donde más por ahí se notó fue en los 60 y 70, ¿no? Eso fue interrumpido con la dictadura militar, que amputa ese proceso, que desaparecen los elementos por ahí más lúcidos de esas generaciones, y se instala lo que conocemos como el neoliberalismo. Ahí fundamentalmente lo que empieza a pasar es que la juventud entra en una lógica impuesta por los sectores dominantes de la enajenación, el consumo, las drogas, el entretenimiento, pero sin embargo en ese proceso que se empieza a dar en los 90, hay sectores de jóvenes que salen a resistir por caminos a lo mejor no tradicionales. Y empieza a darse todo un proceso de organización. En todo ese proceso histórico siempre los jóvenes han dejado mártires al país. Yo hablaba del movimiento obrero a principios del siglo y podemos hablar de la Semana Trágica, de muchas represiones. También podemos hablar de los jóvenes desaparecidos en la dictadura, pero aún también dejaron mártires en democracia, ¿sí? Y ahí podemos hablar de Maximiliano Costecchi, de Darío Santillán, podemos hablar de Víctor Choque, de Teresa Rodríguez, podemos hablar de Fuente Alba, de Mariano Ferreira. Es decir, que siempre que los jóvenes salimos a pelear y a transformar, va a haber problemas con las clases dominantes. Es en ese sentido que pensamos que en esas experiencias políticas de las últimas décadas en la Argentina se han generado experiencias muy ricas, novedosas, con una gran capacidad de creatividad a lo largo de toda la historia, pero puntualmente para enfocarnos en la historia reciente, yo podría hablar desde el Club del Trueque, podría hablar desde la cooperativa en los barrios, los emprendimientos productivos, colectivos de educación popular, colectivos de alfabetización, es decir, toda una gama de experiencias que posibilitan a los jóvenes empezar a hacer experiencias en lo que, además de la cuestión organizativa y militante, también tienen que ver con la gestión en los territorios. Ese es en el sentido que nosotros pensamos que en todos estos últimos años hemos ganado mucha experiencia en ese sentido. Y lo otro que vemos la gestión como una manera de transformar. Digamos, no hay posibilidad de transformación si todas estas experiencias políticas, sociales, que se planteen transformaciones profundas en la Argentina, no llegan a tener experiencia de gestión y de gobierno. Gracias a los amigos de Política Argentina que organizaron por invitarme y gracias a los amigos acá de la mesa. En primer lugar, yo me gustaría darle una vuelta a la pregunta o a la consigna, porque si los jóvenes están capacitados para ejercer cargos de gestión, bueno, me parece que no lo podemos analizar en el vacío. Y además me parece que tiene sentido hablar de jóvenes que asumen responsabilidades de gestión
en la medida, digamos, que reflejan una juventud que es protagonista de un proceso político. Ahí es donde adquiere verdadero sentido que los jóvenes asuman las responsabilidades de gestión. Y en ese sentido a mí me parece que estamos viviendo un proceso muy interesante, un proceso que se empezó a gestar hace varios años, donde me parece que Néstor Kirchner, a partir del 2003, tiene mucho que ver en el sentido de que los jóvenes se sienten interpelados cuando ven, digamos, lo que interpela a los jóvenes es la rebeldía frente a la injusticia, para mí principalmente. Cuando ven que hay una política que no es, digamos, la política a la que estábamos acostumbrados hace varios años, una política de gerenciamiento de la crisis, digamos, una política de justificación del ajuste, una política que en definitiva con un posibilismo asfixiante que decía que, bueno, muchas cosas de la realidad que nos asfixiaban no se podían discutir, la inserción de la Argentina en el mundo, el tipo de inserción no se podía discutir, la política económica, determinadas cuestiones clave no se podían discutir. Esa política es la que expulsó a los jóvenes. Yo creo que a partir del 2003 se empieza a romper con esta lógica gradualmente y se empieza a partir de ahí a interpelar a los jóvenes en un proceso gradual pero sin pausa, digamos, cuando desde el Poder Ejecutivo se empiezan a plantear cuestiones como la quita más grande de la historia de la deuda pública, cuando se empiezan a plantear cuestiones como digamos, el rechazo al modelo de integración continental que nos proponía el ALCA, cuando se empiezan a plantear cuestiones como desembarazarnos de los condicionamientos en materia de política económica del Fondo Monetario Internacional, cuando se empiezan a plantear cuestiones como una política de derechos humanos de memoria, verdad y justicia, y empezamos a ver a los genocidas desfilando por los tribunales. Y podríamos seguir así, digamos, largo rato. Se empieza, yo creo que los jóvenes que muchas veces y en distintas instancias, como dijo Leandro, participaron, pero por ahí veníamos de la experiencia del 2001, donde los jóvenes participaron, pero participaron desde la resistencia. La novedad es que los jóvenes empiezan a participar cada vez en mayor cantidad y en mayor intensidad en organizaciones políticas como parte de un proceso, digamos, de construcción y propositivo. Desde mi punto de vista, ahí es donde adquiere y donde se hace necesario que los jóvenes sean también protagonistas en la gestión. Esa participación masiva en la militancia también tiene que ir acompañada, digamos, en todos los ámbitos, inclusive, por supuesto, en la gestión pública, para que la juventud sea un actor político real, como creo que está empezando a ser. Y en este proceso, digamos, cuando se hace real la participación de los jóvenes y masiva, de la juventud, ya empezamos a ver algunos comunicadores, algunos medios que se empiezan a correr del lugar común del discurso de las bondades de la participación de la juventud y la juventud como la renovación y la oxigenación de la política, y empiezan a estigmatizar determinadas cuestiones de la participación juvenil. Lo vemos claramente cuando se refieren a la cámpora como la bolsa de empleo, o algunas expresiones nefastas como que determinados sectores son como las nuevas juventudes hitlerianas, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente se empieza hay un corrimiento y un ataque desde ese punto de vista, y me parece que tiene que ver con que la juventud está empezando a ser un actor real de la política, y que este modelo que algunos pensaban hace pocos meses que era un ciclo que se terminaba dentro de poco, no solamente se va a extender
de 4 años más de gobierno, sino que se hizo carne en la juventud y se proyecta 30, 40 años más hacia el futuro. Voy a tratar de, como me toca hablar último, en esta ronda voy a tratar de tomar algunas palabras que dijeron ustedes con las cuales coincido totalmente, al menos en su mayoría. Cuando hablaba, por ejemplo, Rocío en cuanto a la preparación, la idoneidad y la articulación, que es lo que principalmente deben fijarse muchos de los referentes políticos de los espacios que tienen la oportunidad muchas veces de colocar a jóvenes en lugares de representación o en lugares de gestión. Y coincido 100% con lo que decía Rocío. Me parece que la preparación a la hora de tomar la decisión de ocupar un cargo político hay una responsabilidad por parte del que dice que sí al cargo que va a ocupar, y también hay una responsabilidad por parte de aquel dirigente político que se lo ofrece. En ese sentido coincidimos totalmente. En cuanto a la idoneidad, ni hablar. Me parece que uno, por más que tenga una militancia profunda y tenga una capacidad de gestión y haya trabajado sobre una temática en particular, me parece que debe ser una persona idónea al momento de aceptar el cargo que le están ofreciendo, y más en determinados cargos de la administración pública que requieren un rol técnico muy especial, muy particular. Hablaban de la articulación. La verdad que la articulación a mí me tocó vivirla. Yo tuve la oportunidad de ser director de políticas de juventud de la Ciudad de Buenos Aires y trabajar fuertemente políticas de juventud articulando con otras áreas de gobierno. Creo que la verdad un joven que se aprecie tal, que quiera transformar una mirada, de una forma de hacer política, de una forma de gestionar, tiene que tener en cuenta, sin lugar a dudas, la articulación con las otras áreas del Poder Ejecutivo o con otras áreas en las que esté trabajando. Leandro hablaba de gestión como manera de transformar la realidad. Coincido 100% en lo que decís. Me parece que es la manera, y los lugares y los cargos que uno ocupa son esencialmente para transformar la realidad. Así que coincido 100%. Martín, obviamente coincido que la juventud es protagonista de un cambio y es protagonista de un proceso histórico. Creo que Néstor ha hecho cosas para incorporar a jóvenes a la política, lo admito, me parece que está bien, pero también creo que hay otros referentes políticos que han hecho cosas. Creo que Lelita ha hecho cosas para incorporar a jóvenes a la política. Creo que Mauricio Macri ha hecho cosas para incorporar a jóvenes a la política. De hecho, tenemos el promedio más joven de legisladores en la Ciudad de Buenos Aires, la diputada nacional más joven. Y tenemos la oportunidad de tener hombres y mujeres en cargos de gestión que son sumamente jóvenes a la hora de gestionar. Así que me parece que está bueno en este tipo de debates o de charlas al menos coincidir en la mirada que podemos llegar a tener en cuanto a la capacitación de los jóvenes con el tema juventud. Seguramente cuando vayamos al tema cómo pensamos un modelo país y demás, seguramente diferamos o tengamos algún tipo de opinión en contrario. Pero en cuanto a la mirada de los jóvenes, en muchos de los conceptos que ustedes expresaban acá, coincido totalmente. Ahora un minuto de derecho a réplica o de ampliación del concepto que había. Me parece que, no, yo simplemente por algo que decía Martín, me parece que, y que después reafirmaba y coincidía plenamente Ezequiel, esto de pensar que un dirigente convoca a alguien a militar, me parece que obviamente que es así porque a cada uno nos ha llamado a nuestro espacio, nos ha convocado hoy y estamos en tiempos donde el partido político como espacio de militancia en sí está en crisis en la sociedad y todos nosotros hemos elegido militar en un espacio político partidario, pero también me parece que tenemos que hacernos cargo de la historia y hacernos cargo de los tiempos más allá de los dirigentes a quienes hoy acompañamos, ellos a nivel nacional y nosotros desde nuestra militancia y nuestra labor política. Nosotros somos hijos del 2001 también. Un momento y un quiebre participativo en donde salió todo el mundo, no salió solamente los jóvenes. Y en el 2003, y en el 2005, y en el 2007, y en el 2009, y este año en el 2011, muchos de esos jóvenes y muchas de esas personas que decidieron salir de ese letargo que fueron los 90 en Argentina, estuvieron participando y están participando hoy de diferentes formas, no solamente en un espacio político partidario.
Por eso me parece que ceñirnos, yo comprendo que tengamos un discurso político que defendamos y esto, pero no podemos ser ajenos como jóvenes políticos de la historia que vivimos. Hoy, como en los 90, salieron los estudiantes secundarios del año pasado en esta ciudad para defender la educación pública. Y no tenía que ver un dirigente, no tenía que ver ningún espacio político, tenía que ver que se estaba vapuleando la educación pública. En su momento, con la ley menemista, el año pasado, con una falta de inversión del gobierno de la ciudad. Es por eso que me parece que tenemos que hacernos cargos de la historia, obviamente tenemos que tener un discurso, yo lo respeto, con algunos no coincido, con otros sí coincido, pero no podemos poner en la carga de un dirigente, por más allá que lo querramos levantar, la militancia hoy de muchos, porque me parece que también como jóvenes tenemos que entender y ser testigos, es decir, seguir testimoniando que nosotros también vivimos un quiebre institucional en Argentina como fue el año 2001. Leandro. Bueno, me empieza a subir la... Está bien porque la verdad que reflejamos proyectos políticos diferentes y es lógico que empecemos a marcar alguna diferencia. Yo, la verdad que a mí me preocupa el tema de cuando hablamos de juventud, de que ser joven no significa necesariamente transformar. Hay jóvenes que no tienen el ímpetu de querer transformar, ¿no? Digo, esto es una naturaleza, pero que a veces no es así, ¿no? Digamos, nosotros seguimos todavía metidos en el neoliberalismo. Algunos podrán opinar que estamos saliendo de eso, pero seguimos metidos en una sociedad que viene muy golpeada, con lo cual tenemos que decir muy claro que en general la gran mayoría de los jóvenes no participa en política, la gran mayoría, y que no tienen un ímpetu de querer transformar. No sé, yo pienso en la juventud peronista de los 70, ¿sí?, que en la Plaza de Mayo le cantaban al general Perón criticándole que estaba lleno de gorilas en gobierno popular. Entonces, en ese sentido, a veces pienso, y me entusiasmaría ver hoy a la juventud peronista, no tanto apoyo, o sí apoyo al modelo, porque pertenece a ese proyecto político, pero sí planteando y yendo más a fondo, ¿no? Porque la verdad es que los intendentes en el conurbano bonaerense siguen siendo lo mismo que en los 90, la verdad que la Liga de Gobernadores que lleva adelante la minería de Alberto siguen siendo los mismos. Entonces digo, si esa juventud de los 70 planteaba eso, a mí yo no creo que los compañeros de la Cámpora, o la Cámpora en realidad a mí mucho no me simpatiza, pero porque en realidad fue creado más desde el Estado, ¿no? Yo sí, por ejemplo, tengo mejor relación o veo con mejores ojos al movimiento Evita, porque tenían desarrollo anterior, porque había más laburo de base. Esto, la Cámpora es algo que está construido desde el Estado, que no está mal, no estoy cuestionando, digo que yo simpatizo más con lo otro. Pero que sí me parece interesante que cuando somos jóvenes en nuestros propios espacios políticos nos planteemos como el sector ágil dentro del partido. Eso era todo. Martín Olmos. Bueno, me parece que es verdad que, digamos, la participación de los jóvenes no empieza ahora, eso está clarísimo. Lo que sí me parece que tenemos que ser conscientes, es notorio que hay un aumento de la participación, desde mi punto de vista, ¿no?, de la participación estrictamente política, ¿no?, de involucrarse en organizaciones políticas y militar políticamente. Está claro para mí, digamos, el proceso que había descrito Leandro al principio, digamos, de mucha, obviamente, de hegemonía cultural del neoliberalismo en los 90 y individualismo y apatía y demás, y que de a poco, cuando se van viendo las fisuras de ese modelo, empiezan a participar cada vez más activamente los jóvenes, y en el 2001 hay una gran participación juvenil.
Y además yo creo que lo que sí coincido con Rocío es que, digamos, por eso les digo que me refería a la participación estrictamente política. Después los jóvenes, claro, por supuesto participan y sobre todo, digamos, cuando la política los expulsa, encuentran realidades de participación y de compromiso donde desarrollar y plasmar sus valores, ¿no? En otros ámbitos de la sociedad. Ahora, yo creo que sí, yo creo que Néstor tiene un mérito importante en interpelar a los jóvenes a que vuelvan a participar de la política, no tanto de lo discursivo, digamos, no solo de lo discursivo, sino con, a partir de cuestiones concretas, algunas de las cuales no mencioné. Me parece que, digamos, lo que decía Leandro de que la Cámpora es una organización creada del Estado, no, me parece que es un reduccionismo que simplifica todo este proceso que traté de explicar y que no lo caracteriza para nada. Sí, para tener en cuenta, estamos hablando de participación juvenil. Bueno, todos los que estamos en esta mesa obviamente tenemos un grado de responsabilidad, parece que es fundamental a la hora de hacer política, porque muchas veces muchos de los jóvenes que participan en política tienen los mismos vicios y las mismas mañas y tienen las mismas actitudes que la más rancia y vieja política. Así que me parece que en ese sentido nosotros tenemos una gran responsabilidad. Por el otro lado, hablaba Leandro de cuanto a participación en la Ciudad de Buenos Aires, para que tengan un dato presente, solo el 18% de los jóvenes participan en política. Un dato real, de un estudio que hicimos, me tocó hacerlo a mí, antes de que asumiera mi banca de diputado. Solo el 18% de los jóvenes participan en política. El resto decide participar, o sea, milita en política, milita en un partido político, milita en la Coalición Cívica, en Proyecto Sur, con Martín en la JP, con nosotros en Jóvenes Pro. El resto decide otra forma de participación política, o sea, decide ir a militar en una parroquia, o tener algún tipo de participación política en una parroquia, decide ir a participar políticamente en una ONG, no elige un partido político. Me parece que sí es verdad que no creo que tenga que ver con solamente, como vos lo planteás, Martín, con un proceso de, o sea, no creo que Néstor haya sido únicamente la persona que incluyó a los jóvenes en la política, pero sí me parece que desde hace un tiempo hay un interés mayor el que había hace unos años para que los jóvenes participen en política. Y me parece que hay la responsabilidad nuestra, los que tenemos algún rol institucional, es fundamental, porque la verdad que los jóvenes que no participan en política, lo que ven es esto, ven a nosotros cuatro debatiendo hoy, ven a otros jóvenes que tienen algún rol, y me parece que en ese sentido los jóvenes que hoy ocupamos un rol institucional o político o el que sea, debemos ser un puente para que ese joven que no participa activamente en un partido político, hoy participe en cualquier partido político, participe en el que a él le guste, en la Coalición Cívica, en la Cámpora, donde quiera, pero que participe políticamente, porque hoy además hay más participación juvenil en las ONG que en los partidos políticos.